comienza un programa para ti, mujer. Los temas que a nosotras nos interesan desde sus entrañas. Donde sabemos que lo que te pasa a ti, nos pasa a todas. Este espacio es de mujeres. Esto es de mujeres y estamos de regreso ya con nuestra invitada de lujo, Rayo Guzmán. Rayo, ¿cómo estás? Hola, Geo, muy bien, muy contenta de estar contigo. ¿Qué tal? Vamos a dar tu semblanza, que bueno, me quedé, claro que ya sé tu trayectoria y te sigo y soy tu fan, pero me quedé de a 6 que eres mi paisana. Somos de Celaya, cajetosas las dos, ¡qué emoción! Y qué Así es. orgullo, y qué orgullo. Ella es escritora mexicana, conferencista en temas de comunicación y desarrollo humano, licenciada en comunicación, maestra en educación y especialista en desarrollo humano y tanatología. Ha publicado 8 libros, entre ellos Cuando mamá lastima, que ha tocado el corazón de miles de mujeres en América Latina y la ha llevado a recibir importantes reconocimientos en México, Uruguay y Bolivia. Bueno, esto por decir algo, ¿verdad? Por contar algo de tu larga trayectoria y de tus grandes éxitos. Y el día de hoy, tengo el honor de tenerte aquí y de compartirte con todas mis radioescuchas de este librazo que de verdad, bueno, me ha llegado al alma, a mi corazón, a sanar muchas heridas y que de antemano te agradezco por eso, por esa pluma tan espléndida que tienes y cómo logras bajar estas emociones, bajar estos testimonios a algo tan, tan bonito. Rayo, platícanos. Me gustaría, antes de entrar al tema de este libro, que es Cuando papá lastima, que es el que vamos a platicar el día de hoy, me gustaría que me regalaras más programas para seguir compartiendo todos tus libros, porque son una chulada. Pero en que tenemos tan cerquita el Día del Padre, que es un buen momento para sanar estas heridas y para lograr pues crecer en estos problemitas que a veces tenemos con la familia, ¿verdad? Entonces, platícanos un poquito, antes de entrar al tema del libro, ¿cómo fue que llegaste por aquí leí que entraste a un concurso de cuando las mujeres se atreven a contar su historia, ¿no? Me interesó mucho este tema, cómo de pronto dices, antes eras docente y cómo de pronto dices, quiero escribir y quiero compartir mi vida. Platícanos. Bueno, realmente no fue así. Realmente lo que sucedió fue que yo desde niña, desde mi más remotos recuerdos, siempre quise ser escritora, Geo. Nada más que la vida pues te va poniendo cosas enfrente que van pasando. Me casé, mi hija, me fui a vivir a Sinaloa mucho tiempo, después a Michoacán. Entonces, mi vida se concentró durante casi 18 años en la docencia. Fui coordinadora de la carrera de comunicación, trabajaba mis talleres de desarrollo humano, tengo más de 20 años de ser conferencista. Entonces, se te llena la vida de muchas cosas que tú crees que son tu plenitud, porque te va bien, porque disfrutas lo que haces, etcétera. Sin embargo, yo tenía pendiente conmigo todavía eso, ese sueño de niña. Entonces, en el año 2006, una amiga me empezó a decir, oye, tú tienes una historia, tienes que contarla, vas a ayudar a muchos jóvenes, vas a ayudar a mucha gente, platícala. Y yo le decía, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y resulta que viene ese concurso y me dice, ándale, escribe tu biografía, mándala. Se llama Mujeres que se atreven a contar su historia por la editorial de MAC. Entonces, pues yo decía, ¿a qué horas lo voy a hacer? Entre los exámenes, las clases, la coordinación, la niña, daba yo consultoría en desarrollo humano, mis talleres, etcétera. No sé a qué horas entre el marido, el perro, la tortuga. Entonces, cuando ya todos se dormían, yo lo que hacía era ponerme a escribir. Mandé ese texto autobiográfico sin ninguna pretensión. Me hizo recordar cuánto me gusta escribir. Y cuando recibo la noticia de que gana mención honorífica y que es publicado en un compendio que fue publicado por aquellos años que se llama 22 estampas de mujeres mexicanas, pues me sentí otra vez contra la espada y la pared porque me hizo voltear al espejo y recordarme que yo quería ser escritora. Entonces todavía pasan 4 años para que yo comience a pensar seriamente en mandar todo al carajo. Y como en esos 4 años la gente que empezó a leer mi libro me empezó a escribir, ya las redes sociales funcionaban,
Entonces me empezaban a decir qué valiente, cómo te atreviste, me ayudó mucho, que mi hijo, que mi hija. Entonces comienzo yo a recolectar historias, porque sobre todo las mujeres me dicen, yo no sé escribir, pero tengo algo que contar y te lo voy a regalar a ti para que tú lo escribas. Entonces yo empiezo a coleccionar historias y es en el año 2011 cuando decido un día levantarme y decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a renunciar a la universidad, voy a cerrar mi consultorio, mi oficina, voy a abandonar todo lo que he hecho en mi vida y a partir de mañana estás casado con Rayo Guzmán, escritora. Wow. Entonces él me dijo, qué bueno, te habías tardado mucho, haz lo que tanto tiempo has querido hacer. Y empecé con ese libro que es Regalos para toda ocasión, historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza, que fue el que me dio valor para intentarlo. Dije, lo peor que puede pasar es que a nadie le interese lo que yo escribo, que me vaya mal y que pues me regrese a mis talleres, ¿no? Mis conferencias y punto. Sin embargo, pues ya esto es historia, te estoy hablando que esto fue en el 2011. En marzo del 2012 sale publicado. Como a los 4 o 5 meses me habla quien hoy es mi casa editorial, Editorial Selector, y me hacen contacto y me dicen, tú escribiste este libro, queremos distribuirlo en todas las librerías de México. Entonces ahí empieza la aventura. Actualmente ya tengo varios libros publicados con Editorial Selector. Ahorita acabo de entregar el último que saldrá publicado este año. Ya son casi 9 años de estar incansable escribiendo y creo que es lo que más amo. Definitivamente no me arrepiento de que con todos mis miedos haya abandonado todo para hacer esto y al día de hoy poder decirte, no me equivoqué, quiero morirme haciendo esto que hago. Wow, mira, hasta chinita me puse. Justo platicábamos, Rayo, en nuestro primer programa de esto, ¿no? De lo que es la vida, cómo se trata tomar decisiones y que de pronto te llenas de miedo, pero que el miedo no se va a quitar nunca. O sea, el miedo tienes que vivir con él y hacer las cosas, actuar con miedo, ser Yo creo que, consciente de que te da miedo, ¿no? yo creo que todo el tiempo y toda la vida algo se nos presenta. Superamos unos miedos, aparecen otros. Ahorita en la situación que vivimos, yo creo que todos tenemos cierto grado de miedo y la única manera de saber qué hay detrás del miedo es atravesarlo. Entonces, pues no nos queda de otra, tener que seguir cada día reconociendo los miedos a los que nos volvemos a acercar o los nuevos que aparecen para saber de qué manera atravesarlos. Es correcto. Y tomarlos como oportunidad y como reto y como viene, ¿no? Y sobre todo esta historia tuya tan inspiradora de no hay que dejar nunca atrás los sueños, tengamos la edad que tengamos, podemos empezar a construir nuevos y es una decisión de nosotros, ¿no? No pensarnos no detenernos en que alguien nos diga, ay, estás loca, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a dejar tu estabilidad para ir a lanzarte por un sueño? Yo creo que esto es el claro ejemplo de que se puede lograr, que tú sabes los talentos que tienes, tú sabes esas habilidades que hermosamente las compartes y que esto es un éxito. Es la combinación perfecta, es un combo que va a ser igual a éxito, el descubrir tus talentos, ponerlos, ofrecerlos al servicio de los demás y inmediatamente va a venir la gratitud, ¿no? Ya por añadidura. Ah, claro que sí. Yo creo que ese punto es muy importante. Tenemos que ser agradecidos. Muchas personas me dicen que si yo creo que hay alguna fórmula para el éxito, para la abundancia, para todo. Yo les digo que no. Yo creo que cada uno tiene que ir explorando su ruta de éxito, de satisfacción, pero que hay una cosa que creo que aplica para todo mundo, que tenemos que ser agradecidos. Agradecidos para que nunca se nos olvide todo el esfuerzo y la gente que nos ha ayudado para llegar a las metas y agradecidos con la vida porque las oportunidades a veces pasan una vez y tener esa conciencia para verlas. Entonces, la gratitud siempre tiene que ir por delante. Es correcto. La gratitud y sobre todo el compartir, ¿no? Porque sabes que eres buena para algo. Por ejemplo, yo me declaro tu fan, soy lectora, y el que alguien te escriba con este orden mental que tienes tú, se agradece de verdad eternamente, ¿no? El que te van guiando, te dicen dónde vamos a empezar, en el camino te llenan de esto que te están diciendo desde un inicio y al final todo coincide y en el camino te llenas de aprendizaje. Entonces, también eso es un talento que tú sabes que tienes, que lo has desarrollado en toda tus relatos cortos, largos, en los géneros gramaticales que tú manejas y manejas muy bien, y que aparte los pones
a nosotras, ¿no? En este caso estamos hablando de mujeres, cómo nos hace crecer, y yo creo, y a todas mis radioescuchas, por favor, tienen que leer a Rayo Guzmán. ¿Por qué? Porque este desarrollo humano que nos enseñas y que nos lo resumes, porque no nada más es lo estoy leyendo, sino es yo les decía a mis amigos en la escuela, tú eres el buenazo en resumir, tú eres el buenazo en aprendértelo de memoria, pero siempre la persona que tiene el poder de la abstracción y aparte de eso el poder de redacción, bueno, para mí es un combo y un lujo leerte, en este caso leerte, porque de verdad que tienes ese combo que a mí personalmente ese estilo me encanta. Muchas gracias, Geo. Gracias. Pues lo que hago es escribir. Yo cuando empecé a escribir me puse dos objetivos. Uno, jamás escribir libros que den consejos, ni que den tips, ni que te den recetas, para nada, porque muchos años en el desarrollo humano me chuté muchísimos libros de esos y como que quedé off. Entonces, el otro objetivo era conectar con la gente emocionalmente. Eso para mí es muy importante cuando estoy escribiendo. Por eso es que en todos mis libros, sin excepción, tanto en los de relato breve, que son 6, como en las 2 novelas, lo que vas a encontrar son historias. Historias, algunos inspirados en historias reales, algunos que son totalmente ficción, pero que a final de cuentas solamente he creado personajes que hablen y que cuenten sus cosas. Lo bonito de todo este trayecto es que las personas conectan emocionalmente, encuentran espejos, encuentran esas posibles áreas de mejora en su persona, y a mí me da mucho gusto que me escriba la gente, chavos de 13, personas de 70, y que me digan lo mismo: leí tu libro, me caló y algo se cambió en mí, algo modificó, y yo siempre les digo, pues esa no era mi intención primaria, pero si eso sucedió, qué bueno que un personaje llegó y te dio un pedradón que te hizo reaccionar en algo, y que sobre todo se enganchan emocionalmente con las historias, con los personajes, y para eso es realmente mi trabajo, lo que más me gusta hacer. Exacto, y mira que lo haces maravillosamente. Me encanta cómo empieza, ahora sí hablando de este tema que vamos a platicar hoy, de tu libro, Cuando papá lastima. El segundo que utilizas, si mal no recuerdo, con esta misma fórmula, ¿no? Como el de Cuando mamá lastima, que te pediría por favor también ya agendemos para platicar también sobre él. Pero bueno, el día de hoy, ya como lo mencioné antes, está cerca el Día del Padre y yo creo que debemos regalarnos a nosotras mismas este libro, ¿no? Debemos regalarnos este libro para leerlo y sanar muchas cosas, porque a lo mejor no es mi historia, no me llega de ese modo tal cual como a Pamela, como a Luz, simplemente es una dirección que te lleva hacia cómo empieza el libro, que me encanta, que dices tú que esta historia o estos testimonios que a ti te regalan, de pronto, de ser una voz individual, se convierte en una voz de muchas de nosotras, ¿no? Y es algo que a lo mejor de una historia yo aprendí esto, de la otra historia aprendí aquello, pero sobre todo sacar las enseñanzas que un sufrimiento te lleva a ser más fuerte y que todo está basado en la comprensión. Qué grandes palabras nos regalas y qué grandes enseñanzas en esta simple palabra, comprensión. Sí, sí, pues se repite esto porque cuando en el 2015 sale Cuando mamá lastima, que definitivamente ha sido un libro que ha cambiado mi vida, pues la gente empezó a leerlo, empezamos una gira exhausta por todo el país, incluso por otros países. Ese libro me ha llevado a reconocimientos en otras sociedades, en otras culturas. Entonces la gente empezó a pedirlo, empezaron a llegar historias de papá y a decirme cuándo el de papá, cuándo el de papá, cuándo el de papá, porque a final de cuentas son los dos grandes vínculos eternos que tenemos: presentes o ausentes viven en nosotros, presentes o ausentes, aceptados o no, validados o no, están en nuestra propia personalidad, en nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces comienzo la recopilación de casos para trabajar las historias y los personajes de Cuando papá lastima. Cuando papá lastima ha sido un libro que ha acogido a la gente con mucha ternura. De hecho, me dicen que los hace llorar, que los conmueve tremendamente, porque los personajes son tremendamente llegadores, ¿no? Como dirían de las canciones, pero
Yo creo que según la persona, el tipo de herida que tenga en su corazón, que tal vez lo hace vincularse. Hay momentos en el libro en que yo lo he vuelto a leer y que digo, wow, qué barbaridad. Realmente entiendo por qué se conectaron muchas personas. A final de cuentas, somos una sociedad en la que desafortunadamente hay muchos casos de abandono paterno. Hay muchos casos en que la mujer va a criar sola a los hijos por una razón o por la otra. Pueden ser muy diversas las razones, que el papá tenga que trabajar lejos en otro país, como el caso de tantos hijos de migrantes que están trabajando en Estados Unidos. Puede ser que el papá haya fallecido a muy temprana edad. Puede ser que se den casos de abandono cuando la madre dice estoy embarazada y el papá se esfuma y no vuelven a saber nada de él. Puede ser por un divorcio, por las razones que sean, no importa. El vínculo con papá es un vínculo que tiene que ser revisado para entender muchas de nuestras heridas crónicas y para entender muchas de las cosas que nos han pasado y que nos han estructurado como adultos. Por eso es que en la introducción del libro menciono que la comprensión es el camino más luminoso hacia el amor. Cuando comprendemos, no solamente el perdón se facilita, sino que también tenemos esa paz espiritual para poder dejar de juzgar, porque desde el rol de los hijos, lo más sencillo es juzgar sin comprender. Y creo que una vez que te abandonas a la experiencia de comprender al otro, viene esa luz a tu corazón, esa paz, y entonces por eso creo que los personajes han sido tan para muchísimos de los lectores. Claro, y sobre todo esta fórmula que nos haces tan sencilla, pero pues me imagino que va a ser muy compleja lograrla, esta fórmula de empezando con una frase que te va a abrir ya las emociones, ¿no? Comienzas con la frase y dices, qué razón. Qué razón. Se desarrolla la historia y bueno, yo sí o sí, al final de la historia lloraba. Y empezaba otra historia y decía, ay no rayo, eres mala de veras, esta historia no voy a llorar. Y al final sí o sí lloraba. Y yo creo que nos sirve a todas las mujeres que lo leemos, y bueno, en este caso hombres también, cualquiera que lo lea, a saber que los papás de entrada, pues como bien lo dices tú, son nuestros superhéroes, son nuestro primer contacto, en este caso con el sexo masculino, cómo va a lo largo de nuestra vida a causarnos problemas a lo mejor también con nuestras relaciones, con nuestro noviazgo, con nuestros esposos, etcétera, etcétera. Y esto a lo mejor lo tenemos ya guardado o lo tenemos ahí olvidado, pero también dice una de tus historias algo muy cierto. Te va a llegar porque te va a llegar, o sea, te va a alcanzar tu historia. Por mucho que la quieras dejar atrás, en algún momento de tu vida te va a alcanzar. Entonces, es como, a ver, regresa y ve qué es lo que te está pasando. ¿Qué es lo que ocurre con tu historia, con tu papá? En este caso, ¿no? Y no desde el sentido de no juzgar, desde el sentido y también eso me encanta de las historias que nos cuentas, que llega un momento en que se dan cuenta todas que ellos tenían su porqué, o que tú tenías una historia de tu papá y que no era cierta, la historia, había otra versión de la historia. Entonces son todos los momentos, o sea, estás estudiando todo el concepto desde un núcleo familiar, aunque sea una pequeña historia, pero te das idea de todo lo que rodeaba a la familia. Lo que pasa es que en un personaje, cuando lo desarrollo, tengo que darle al lector todos los elementos posibles para que lo conozca a fondo. Y en el caso de las historias de cuando papá lastima, tenemos que entender cuál fue la vida del padre, cuál fue la vida que lo llevó a tomar ciertas elecciones equivocadas o dolorosas para los hijos. Y hay unas que vamos a poder justificar, otras que vamos a poder comprender y otras que van a seguir doliendo porque ni una cosa ni la otra. Pero a final de cuentas el personaje, sea cual sea, trata de hacerte un recorrido por la experiencia propia del padre desde cuando era niño, porque recuerda una cosa, somos configurados como padres desde el rol de los hijos. Entonces hay a veces patrones que vienen de generación en generación y que se repiten una y otra vez hasta que alguno
de las generaciones lo rompe de tajo y da una energía nueva a toda la generación que viene. Por eso es tan importante que nos caigan 20 al respecto para que tengamos la posibilidad de mejorar la herencia emocional que vamos a entregar a nuestros hijos. Cuando papá lastima, tiene todo tipo de casos, ¿no? Desde la persona que habla de un padre que estuvo presente pero no estuvo, porque está presente, pero los que se llaman hijos huérfanos de padres vivos, hasta personas que de edad muy temprana sufrieron algún tipo de abandono o desprendimiento, o algún personaje en el que el papá provoca una decepción terrible, ¿no? Como es el caso en la que su papá se enamora de su mejor amiga, ¿no? Entonces, la decepción, la traición, la humillación, el abandono, la injusticia van a estar presentes porque son heridas que todos los seres humanos padecemos de una forma u otra, y en la paternidad están presentes. Aquí también es muy importante recordar que el libro está escrito desde el lenguaje del hijo, por lo que es un libro que puede leer cualquier persona de 13 años en adelante, cualquiera, porque todos somos hijos. Y que si tú eres papá, en el caso de algún padre que lo lea, pues lo que va a hacer es iluminar su rol de papá, y a lo mejor le va a hacer que le caigan algunos 20. Sin embargo, como te decía hace un momento, mi objetivo primordial es que la gente conecte emocionalmente, se meta con los personajes, como tú decías ahorita, llore o ría con ellos y que camine de la mano con ellos a través de sus historias. Para mí ese es mi objetivo como escritora. Claro, no, y aparte, digo, ese objetivo yo creo que se cumple perfecto. Me podrán decir todas las personas que te leemos, coincidimos con eso, pero aparte, sí de verdad es una conexión, es un vínculo con el personaje que lo haces tuyo. O sea, esa es la maestría, ¿no? De tu pluma, el que lo haces tuyo y dices, bueno, ¿de qué modo yo puedo hacerlo más vivencial y lo puedo traslapar a mi día a día, a mi cotidianidad? Por ejemplo, este tema de que hablas de que generación tras generación vamos heredando este tipo pues de resentimientos, de abandonos, qué sé yo. Y todos los personajes al principio hablan de ahora yo soy madre, ahora que tengo una hija, no quiero que viva con ese sentimiento que es mío. Entonces también qué importante es de pronto voltear a ver, a lo mejor tu vida no ha sido de sufrimiento, si has tenido una vida normal aparentemente, pero hay una niña que sanar en cuanto a una relación con un padre, ¿no? ¿Y por qué vínculo o por qué medio puedo yo lograrlo? De entrada, leyéndote y ver o identificar, haciendo conciencia de que hay algo que tienes que trabajar por ti y por las generaciones que vienen atrás. Sí, claro. Además aquí, cuando yo estaba recopilando las historias que me contaba la gente, en muchos casos les decía, esta historia no es para cuando papá lastima, esta historia es de cuando mamá lastima, porque tu madre es la que te está heredando rencores, resentimientos, te habla mal de tu padre. Se nos olvida a veces como madres que nosotros no tenemos el derecho de alejarlos de su origen. Entonces, la hija van a preguntar, ¿dónde está mi papá? ¿Quién es mi papá? Y aunque tú le digas lo que le digas, ellos van a tener una experiencia propia con su vínculo. Estés tú o no estés presente, porque los hijos no se quedan chiquitos, se vuelven adultos y comienzan a buscar las propias respuestas que necesitan. Entonces, creo que muchos de los personajes hacen énfasis en eso. En el del capítulo que se llama Sin conocerme, en donde el personaje principal, que es Verónica, cuyo padre abandona a la madre cuando la descubre embarazada, creo que es muy fuerte un párrafo que escribí donde dice, mi madre no me ha ocultado mi origen. Delante de ella no puedo decir que no me hace falta, que me hace falta mi papá porque siento que la lastimo, siento que la hiero porque ella es la que se ha quebrado el alma al criarme sola. Pero a solas, cuando ella no está, tengo que aceptarlo. Me hace falta mi papá, me duele que mi papá no esté. Sin embargo, en ese capítulo en especial, la madre no le transmite el resentimiento ni el rencor a la hija, que sabe que tarde que temprano va a tener que asumir ese vínculo con papá, aunque el papá no quiera. Nunca sabe uno el futuro que te depare, ni las cosas que sucedan, y ella está preparada en el amor
para cuando eso suceda y que en su corazón no haya tanto dolor. Entonces, cada personaje nos va dando una visión diferente de cómo se vive la rasgadura del superhéroe, de la capa del superhéroe. Por eso el libro dice reconstruyendo la capa del superhéroe, porque a final de cuentas la figura del padre es una figura de protección, es una figura de toma de decisiones, es una figura de audacia, es una figura muy importante en las mujeres. Se han revelado muchos estudios que las mujeres que tienen problemas con su figura paterna tienen muchísimo porcentaje de riesgo de quedar embarazadas muy chicas. Hay estudios que dicen que la figura del padre avala la calidad de la autoestima de la hija mujer a lo largo del tiempo. Entonces hay muchas creencias, muchos paradigmas acerca de la paternidad que se tienen que deshacer porque son obsoletos, porque no son ciertos. Antes las mamás decían, ahí viene tu padre, déjalo, viene cansado, aléjate, pensando que en el rol de la madre estaba exclusivamente la crianza y el acompañamiento emocional. Ahora lo sabemos que no. Sabemos que el padre se debe de integrar y que no le pasa nada si hace algún tipo de acción que antes estaba encajonado en el rol de la mamá. Al contrario, creo que los hijos tenemos derecho a tener a dos padres que comparten el amor, el desamor, la fortuna, la infortuna, todo lo que conlleva la crianza de un hijo. Por eso es que yo les digo, mis libros nunca les van a dar recetas de cómo ser papás, porque yo creo que eso no existe. Puedes chutarte 20 libros de crianza y pero a la hora que tienes el toro enfrente, te lleva la fregada con el chiquillo, con el chamaco, y dices, ¿en dónde estaba el capítulo que decía no sé qué? Y después volteas y ves el otro que es diferente, y el otro que es diferente, y dices, ¿y dónde está el capítulo del libro segundo, del libro tercero? Del hijo tercero, del hijo segundo? Entonces te vas dando cuenta de que cada hijo es una experiencia única, de que cada uno es un ser humano independiente de ti y que cada uno va a vivir su propia experiencia. Entonces, tanto cuando mamá lastima como ahora que hablamos en específico de cuando papá lastima, pues son libros que nos hacen caminar de la mano del personaje, explorar sus emociones, sus sentimientos, y sin juzgar a nada ni a nadie, simplemente decir, esto fue lo que yo hice, tal vez estoy equivocada o equivocado, el personaje puede estar tomando un rumbo que tú nunca tomarías, pero así sucedieron las cosas en ese caso. Yo creo que la introspección a la que te invita esta lectura te hace que puedas revisar tus creencias y abrirte a nuevas formas de relacionarte con las personas que tanto amas, que a final de cuentas son nuestros hijos. Exacto. Y sobre todo a darte la oportunidad, ¿no? Como al final de las historias en algunas tienen la oportunidad pues sí, de reactivar este amor o esta relación entre padre e hija, o simplemente volvemos a la palabra mágica, a la comprensión, ¿no? También ahorita hablabas de cómo generacionalmente antes era muy distinto. Ahora yo veo a mis amigos con sus hijos, a personas jóvenes que ahora forman una familia, es completamente diferente. A mí me tocó una crianza del papá que se sale a trabajar y la mamá se queda en casa, y entonces igual que en algunas historias, no molesten al papá, viene cansado, o sea, esos roles de el papá va con los hijos, no con las hijas, las lleva a jugar fútbol a los hijos y a las hijas se van con la mamá a hacer la comida. Entonces también eso me gusta que trata todos estos temas culturales en cuanto a lo que nos tocó vivir a algunos y lo que viene ahora a nosotros con nuestros hijos, y el poder que tenemos de sanarlo para corregirlo y pues ya no regarla tanto, ¿no? También hay una frase que me encanta, que empieza en una historia que dice, en cuestión del estudio de la paternidad, pues resulta que los hijos son los maestros, ¿no? Entonces, que es cierto, cómo cada uno es diferente, cómo no hay una fórmula, pero yo creo que con la base del amor y la comprensión y de sacar de tus sufrimientos, de sacar de tus desventajas las fortalezas, yo creo que, bueno, es un ejemplo que en cada historia de este gran libro, Cuando papá lastima, nos cuentas, nos quedamos con este orden mental que yo creo que has de ser bien disciplinada en tu vida, eso me proyecta. Pues no te creas, no tanto. La vida de una escritora es muy solitaria. Yo hace unos días entrevistaba en mi programa a Javier Velasco y sentí una paz inmensa cuando él decía
que ahorita durante la pandemia él se sintió un viejito que estaba en su cuartito de asilo y que de repente empezaron a entrar todos, ¿no? Yo dije, qué bueno que hay otra persona que sintió lo mismo, porque yo te agradezco espacios como este, porque para mí estar en contacto con la gente que lo lee, con la gente que puede conocer el libro, para mí es maravilloso. Se dan una idea mejor de cuál fue la intención literaria, de cuál fue la intención y el trabajo que está antes del libro. Y creo que es un buen regalo en estas fechas, puesto que ahorita hay muchas familias que están juntas, pasando tiempo juntos. Entonces es un libro que se presta a leerse en familia. A ver, papá, léete un capítulo. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Por qué lloraste? ¿De qué te acordaste? Conocer nuestras propias historias y compartirlas en familia puede ser un ejercicio que nos ayude a que esta situación tan complicada sea más sobrellevadera, más amable, más amigable, porque de por sí existe un clima de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, de frustración, de carencias. Entonces, creo que ahorita es muy importante el rol que jueguen los padres en la formación de los hijos y en la certeza que pudieran transmitirles en un futuro, para que tengamos esa paciencia y esa armonía necesaria para poder caminar en esta ruta. Y definitivamente papá siempre va a ayudar a sentirnos protegidos, a sentirnos acompañados y a alejar esos monstruos que a veces se acercan y que son la inseguridad, la falta de toma de decisiones, la inseguridad ante la certeza económica, ante la certeza profesional, ante la poca audacia que a veces tal vez sentimos. Todo eso viene del vínculo paterno. Entonces, es una oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Y creo que Cuando papá lastima es un libro muy conmovedor, muy amoroso, muy, muy amoroso, que además de entretenerte y hacer que deambules por las vidas de los personajes, te puede dejar un sabor apacible de boca y que te haga recordar quién eres y de dónde vienes. Así es. Y yo creo que es una idea excelente. Ya tenemos tarea para todas las que nos están escuchando. Regalarse ese libro. Esta actividad que mencionas está padrísima, como también un inicio o un fomentar la comunicación entre la familia. No necesariamente que lo lea uno, lo lea otro, pero en conjunto está padrísimo que empiecen a hacer este tipo de actividades ahora que tenemos tiempo, ahora que estamos confinados y que, como bien dices tú, estamos en la incertidumbre, estamos en la preocupación, estamos en el estrés continuo, y esto puede servirnos para relajarnos, para celebrar grandiosamente como se debe a nuestros papás, y yo creo que el leer en familia, aparte de que estás fomentando unos hábitos que les vas a regalar a tus hijos para ser grandes, grandes exitosos, grandes hombres, pues yo creo que es una buena actividad. Que yo la voy a hacer. Yo lo voy a hacer con mi familia. Espero que las que nos están escuchando sigan este consejo que nos acabas de dar, porque sí es algo muy bonito. Leer te lleva a viajar, te lleva a conocer, te lleva a sanar heridas, y yo creo que en este caso compartir este buen hábito con la familia es algo muy bonito. Yo creo que la lectura siempre va a ser uno de los principales hábitos y formas de vivir, de sobrellevar la existencia, y un libro siempre será un gran compañero. Más aún en estas circunstancias, el libro lo pueden encontrar fácilmente en todas partes, pueden descargarlo de muchas plataformas que hay de libros electrónicos, está en la distribución por todas partes, no hay pretexto, y creo que también es momento de esa reconciliación en familia, de ponernos en paz con nuestros seres queridos, de abrazarnos para ver un futuro más, con más certezas, de cuidarnos entre todos. Recordemos que en estos momentos la vacuna somos todos, y ese amor y la responsabilidad social que tengamos unos con otros, y que seamos muy agradecidos por estar con gente que amamos. Los que tengamos papá, recordar que tenemos que decirle te amo todos los días, porque como sea su historia y como sean sus errores, es nuestro padre, y quererlo, amarlo, respetarlo, nos hace buenos seres humanos a nosotros y nos da paz en nuestro corazón.
y también entender que en la medida en que nosotros mejoremos nuestros sentimientos interiores hacia nuestros padres, vamos a mejorar la herencia emocional que vamos a ofrecer a los nuestros en el caso de que seamos padres. Y a los invitar a todos los jóvenes a que lo lean. Les va a encantar, además se les van las historias de volada, pueden leer una un día, otra otro, es facilísimo y creo que entre más pronto te caigan los 20, más pronto entiendas muchas cosas, más pronto comprendas muchas de las circunstancias emocionales de tu vida, vas a tener la oportunidad de cambiar este mundo que tanto necesita y va a necesitar de nuestra juventud, porque ellos son los que van a tener que rehacer muchos agujeros que los de nuestras generaciones han hecho de manera inconsciente e irresponsable. Los jóvenes son los que van a tener que reinventar una vida mejor después de sufrir las consecuencias de malas decisiones que hemos tomado generaciones anteriores con nuestro planeta, con nuestras formas de vida, etcétera. Y creo que unos jóvenes sanos en sus emociones y libres en su corazón de muchas cosas tienen toda la posibilidad de reinventar una nueva era de nuestra sociedad a nivel mundial. Qué razón y qué bellas palabras. Yo creo que es un mensaje conciso, preciso para todos los que nos están escuchando. Qué mejor que tenemos la herramienta ahorita de leer este libro que es Cuando papá lastima. Hay muy fácilmente traerlo en tu celular, esperando en cualquier sitio, en lugar de perder el tiempo viendo redes sociales, un ratito de lectura en tu libro. Ya hay tantas facilidades ahorita con los libros digitales que podemos llevárnoslo a donde sea y créanme que es el mejor compañero. Y más ahorita que se acercan momentos de compartir con nuestro papá, vamos a leer el libro Cuando papá lastima. Rayo, te agradezco infinitamente este espacio que nos regalas, esta convivencia que tuvimos contigo, porque, bueno, nos hemos llenado de cosas positivas, que es lo que más necesitamos ahorita en estos periodos que estamos viviendo de estrés. Te agradezco con el corazón que nos regales también tus talentos, que nos regales estos grandiosos libros que en lo personal a mí me han dejado mucho en mi desarrollo como mujer, en mi desarrollo como persona y que bueno, no me cansaré de compartirlo y de regalarlo, porque también me gusta regalar libros en cumpleaños y creo que es un regalazo dar este libro. Claro. Quiero el mío autografiado. Ah, claro. Una de las experiencias más hermosas que tenemos en redes sociales de manera continua es que nos piden libros para que yo los dedique y los autografíe de los hijos al papá. Wow. Lo hemos mandado y después nos escribe el papá y nos dice, gracias, mi hijo me hizo llegar este libro. Y bueno, creo que son de las experiencias más hermosas porque hay un momento en la vida que se vale que le des un regalo inolvidable a tu papá. Ese te amo, ese te quiero todos los días. Recordemos que hay papás que fueron criados en la era de la rigidez, del no te abrazo, no te toco, no te demuestro emociones, con muchos paradigmas que los encorsetaron, que los amarraron. Y a veces a los hijos nos toca ser esos maestros para guiarlos hacia ese amor que cura, que todo puede, que todo sana. Entonces, qué bonito sería un buen libro, un buen regalo. Y sobre todo, gracias, Geo, por permitirme hablar de mi obra en tu espacio. Este espacio es para ti, cuando gustes, aquí está abierto y tenemos muchos libros más, muchos temas más que quisiera que compartieras con nosotros. Entonces estaremos en contacto y pendientes también para que saques nuevas cositas, pendientes para leerlos. Muchas gracias, Rayo. No sé si quieras dar tus redes sociales para que te busquen, para que te pidan los libros, de qué modo lo podemos hacer para dar este súper regalo a nuestro papá. Claro que sí. El contacto más directo con nosotros a través de nuestro staff es en el 462-120-1275, 462-120-1275, en la página www.rayoguzman.com, en Facebook Rayo Guzmán y en Instagram Rayo Guzmán Escritora, también en Twitter @Rayo Guzmán. Ahí estamos a sus órdenes, tenemos nuestros programas, transmisiones, información. Y sobre todo, si nos quieren contar historias, pues corren el riesgo de quedar convertidos en personajes.
Padrísimo, padrísimo, Rayo, de verdad, nuevamente te agradezco mucho y cualquier cosa, aquí también Radio Escuchas pueden volver a preguntar todos los contactos con Rayo y con mucho gusto les daremos la información. Muchas gracias a todos por el favor de su atención, esperamos próximamente vernos. Es de mujeres.